En realidad el título del mensaje es El espejo del alma, ¿no? Y está basado y usa como esencia o como base la parábola del fariseo y el publicano de Lucas. Entonces los invito a buscar Lucas capítulo 18, 9 al 14. Ya que el título del mensaje es El espejo del alma, quería preguntarles, ¿qué es un espejo? Todos sabemos lo que es un espejo. El espejo nos sirve para vernos físicamente, para arreglarnos, para ver si tenemos manchas, cómo nos vemos. Me parece que las damas o las mujeres son las que mayormente usan espejos, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es un espejo. Ahora, hace un tiempo, cuando yo conversaba con mi mamá, me hacía una pregunta, ¿no? Y era, el espejo sirve para físicamente ver los desperfectos que tú tienes y poder arreglarlos, ¿no? Sea en el rostro o en la ropa, en lo que sea. Pero ¿cómo hago cuando quiero ver un desperfecto en mi alma? ¿Cómo hago? Porque yo me hacía esa pregunta, ¿no? Porque yo decía, yo mismo no puedo verme a mí mismo, ¿no? Quisiera yo poder salir de mí y verme cómo me comporto y decir, esto estoy haciendo bien, esto estoy haciendo mal, y de esa forma puedo corregir, pero no puedo. Yo soy yo y vivo dentro de mí y aquí me quedo. Entonces, ¿cómo veo mi comportamiento? ¿Cómo veo mi alma? ¿Cómo veo lo bueno y lo malo que hago para corregirme? Por eso el título del mensaje es El espejo del alma. Te dejo con una pregunta abierta que intentaré responder al final del mensaje, y es, si el espejo sirve para verme físicamente, ¿cómo puedo verme espiritualmente? Hay una respuesta a esto, y como te dije, al final del mensaje te la voy a dar. Dicho esto, empiezo con la lectura del versículo. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se estaba jactando, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, entonces, en esta parábola vemos a un hombre que confía en sus obras, ¿no? Un hombre que es religioso, un hombre que confía en lo que hace como muestra de su justicia y de su salvación. Por el otro lado, producto de sus obras, cree que es justo, ¿no? Y se presenta delante de Dios con total frescura, si se puede decir. Se presenta delante de Dios, le dice: Dios, yo no soy como los otros que pecan contra ti. Yo sí soy bueno, yo soy justo, yo merezco que me des lo bueno, ¿no? Y por el otro lado tenemos a un hombre, a un publicano, a un pecador que clama por misericordia, que clama porque sabe quién es Dios y sabe cuál es su posición delante de Dios. Entonces, quiero hacer acá un paralelismo. Si desean me pueden acompañar a Isaías 6:1-5. Dice: visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron
con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora quiero que notes la expresión de Isaías después de haber contemplado al Dios 3 veces santo, o que al Dios el atributo de santidad es el único atributo en la Biblia que se menciona 3 veces, ¿no? Entonces quiero que notes la expresión de Isaías después de haber visto al Dios santo, santo, santo. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, este paralelismo con Isaías es para darle una mayor profundidad al tema, ¿no? A la parábola y al tema central, que es el espejo del alma. En este pasaje de Isaías podemos ver 2 puntos principales. El primero es el reconocimiento de la santidad de Dios. Este hombre, Isaías, había visto en una visión al Dios 3 veces santo. Había visto lo sublime, lo grande, lo magnífico que es este Dios. Algo que la mente humana no puede comprender, porque va más allá de cualquier razón. Aún ni yo sé con qué palabras poder explicar qué tan glorioso, qué tan magnificante, qué tan hasta temoroso es acercarse al trono de Dios. Ahora, otro punto que podemos ver en estos versículos de Isaías es la conciencia o el pecado que el mismo Isaías reconocía. Al ver Isaías el trono de Dios, lo limpio, lo blanco, lo sublime, lo perfecto y santo que era, él se veía a sí mismo como un ser inmundo, ¿no? Y él clamaba a sí mismo diciendo: ¡ay de mí! Estoy seguro que si realmente eres un cristiano y si has nacido genuinamente, en algún momento de tu vida, cuando te convertiste, has experimentado lo mismo que Isaías. Porque la razón de ser del cristianismo, o cuando uno empieza a ser cristiano, es porque reconoce sus pecados, ¿no? Y se postra delante de Dios, y porque tú antes decías, o tú antes no reconocías tus pecados y tomabas a Dios como cualquier cosa, y tomabas tus pecados como cualquier cosa, no te acercabas a Dios y vivías una vida por vivir. Pero el día en que es abierto tu ceguera espiritual y reconoces tu pecado, te postras delante de Dios como Isaías y dices: ¡ay de mí que soy muerto porque soy un pecador! El paralelismo con Isaías es que se reconoce la santidad de Dios y se reconoce nuestra posición. Aprende a reconocer tu posición, hermano. Tu posición delante de Dios. Nunca olvides cuál es tu posición delante de Dios, porque cuando olvidas cuál es tu posición delante de Dios, empiezan las quejas, las murmuraciones y cualquier otro tipo de cosas. Tu posición delante de Dios es simplemente por gracia. Tu posición delante de Dios es por misericordia. Tú vas delante del trono de Dios porque Jesucristo derramó su sangre y por eso puedes estar delante de Él. Con la explicación en general de la parábola, vemos aquí también otro punto que podemos extraer de la parábola, y es la religiosidad, que es la justificación por obras. Sobre este punto podemos decir que el fariseo realmente nunca tuvo un encuentro con Dios. Nunca tuvo una experiencia, nunca conoció a Dios en su magnificencia y glorioso esplendor, porque si hubiera sido así, primero hubiera sabido cuál es su posición delante de Dios, segundo hubiera caído postrado como Isaías. Un segundo punto es la relación, que es la justificación por gracia. Si tú estás en la religiosidad, tú estás siendo justificado por las obras. No es que estés siendo justificado, es que tú crees que tus obras te están justificando. Esa es la religión, es una carga, ¿no? Pero la relación con
con Dios implica tener una justificación por gracia. Tú estás confiando en las obras de Cristo, estás confiando en la sangre de Cristo, has puesto tu fe entera, en toda tu esperanza solamente en Cristo, y Él te da gracia. Y por esa gracia que ya has obtenido, tú vives ahora una vida diferente, una vida transformada para agradarle, una vida que intenta glorificarle. Un tercer punto es el arrepentimiento continuo. Si tú, y esto va de la mano con el siguiente punto, que es la ley de Dios es el estándar y es el espejo del alma. Y con esto respondo a la pregunta del inicio, ¿no? Que era, si el espejo sirve para verme físicamente, ¿cómo puedo verme espiritualmente? Te ves espiritualmente en la ley de Dios, que en la actualidad se traduce a la palabra del Señor, ¿no? Somos llamados a examinarnos constantemente, somos llamados a meditar constantemente en la ley del Señor, somos llamados constantemente a medir nuestro crecimiento espiritual, no en base a otros hermanos o a otra gente del mundo, porque si lo medimos así vamos a ganar. Yo puedo decir, soy mejor que el que está afuera drogándose, ¿eso me hará mejor? Tal vez mejor que él, sí, pero no es con él con quien me tengo que comparar. Es con el estándar de Dios, con su ley. Y delante de Dios, así como Isaías se miró delante de Dios y cayó postrado, si yo me mido con el estándar de Dios, también caigo postrado porque soy un vil pecador. Y sigo vivo simplemente por su gracia. Amén. Ahora, si yo diariamente medito en la palabra del Señor, diariamente oro, diariamente tengo intimidad con Él, y me mido en base al estándar que Dios ha puesto, que es su palabra y que es un estándar muy alto porque es un estándar de santidad, entonces viviré continuamente arrepentido. Y es una de las esencias y bases del cristianismo. Un cristiano que no vive continuamente arrepentido debe dudar de su cristianismo. Porque el cristiano vive continuamente arrepentido porque continuamente está pecando. Cada día que se levanta y cada día que se acuesta, al menos ha cometido un pecado. El Señor dice, y hoy decía en los jóvenes, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Nadie puede cumplir ese mandamiento. Entonces ya tienes un pecado que está apuntado diariamente a tu cuenta. Ahora súmale cualquier otro pecado que hayas cometido, seas hombre o mujer, no sé. Somos pecadores, y si nos miramos y nos medimos al estándar de Cristo, al estándar de la ley de Dios, al estándar que la deja en su palabra cada día, nos sentimos, viviremos arrepentidos continuamente y estaremos así practicando el verdadero cristianismo. Una vez conversaba con una hermana y con el hermano Luigi también, con la hermana Marisabel, y me decía que conforme tú vas explorando más y más en la Biblia y vas conociendo más y más a Dios, te vas sintiendo cada vez más pecador, te vas sintiendo cada vez más indigno. Es como ese refrán que dice, el necio piensa que lo sabe todo, mientras el sabio sabe o piensa que nada sabe. Igual, el que conoce poco de Dios piensa que ya ha logrado la perfección o que está cerca a Jesús. Pero el que se profundiza en las Escrituras, en la comunión con Dios, se da cuenta que cada vez es más humillado porque es un vil pecador. Amén. Cada vez se siente más sucio, cada vez necesita más de la gracia de Dios, y eso te lleva a vivir un arrepentimiento continuo, eso te lleva a depender completa y eternamente de Él. Un último punto es buscar a Dios con un corazón sincero y arrepentido. ¿Qué implica eso? Significa reconocer tu pecado y caer a tierra como el publicano o como Isaías, clamando por misericordia, reconociendo lo terrible y abominable que es nuestro pecado delante de Dios. Eso es buscar a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Hermano, hermana, busca a Dios con un corazón sincero y arrepentido cada día de tu vida. Ya para ir concluyendo, si quiero que te quedes con algo de lo que he dicho hoy,
lo resumiría en estos 2 puntos. Hermanos y hermanas, si quieres agradar a Dios y realmente crecer en santidad, primero, abraza la gracia de Dios, porque la gracia de Dios te llevará a querer vivir una vida santa. Segundo, cada día mírate en el espejo de Dios, mírate en su ley, mírate en lo que ahora se conoce como la Biblia. Eso te llevará a una vida de arrepentimiento contigo. Es todo lo que les quería compartir, hermanos. Espero que sea de bendición. Gracias. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.